intentar apoyarnos como bien lo sabemos, vamos a intentar apoyarnos en la presentación, pues para que hagamos un diálogo más fluido, un diálogo más acompañado, más tranquilo y reflexiones que pues ustedes puedan ir viendo y puedan ir también tomando sus apuntes. Bueno, vamos a intentar primero que todo hacer la presentación y luego la compartimos. Permítame en un momento. Siempre la tecnología nos juega estas pasadas, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, veamos. Creo que ahí se está viendo es la presentación PowerPoint, ¿no? ¿Verdad? Sí, en PowerPoint se está viendo, sí. Y allí se está viendo ya la pantalla completa o se sigue viendo el PowerPoint. Todavía PowerPoint se ve acá. Vale, eso es lo que no he podido completar. Ujú. Un segundo y ya terminamos de configurar el PowerPoint. Bueno, acá nos están señalando que de todos modos se ve. Sí, sí. Ujú. Sí, se lee bien. Ujú. No. Ahora se ve solamente la cara de la doctora Silvana, ¿no? Sí, Cristina, ahí lo está intentando Perdón, configurar perdón. Creí que... y ahí va a salir. Bueno, les repito para la gente que se ha sumado recién. En el chat, por favor, coloquen nombre, apellido y el DNI para registrar la asistencia. En esta oportunidad no lo vamos a hacer con el Drive, ¿saben? Así que en el chat pueden colocar todos sus datos. Y para la gente que estuvo presente la semana pasada, quédense tranquilos porque hemos recuperado la asistencia también. Hubo algún problemita con el Drive, pero la hemos recuperado, así que no se preocupen. Yo no sé cómo se maneja eso, así que no pude escribirlo, aunque accedí al papel. Es por eso lo Bien, escribí en el chat. bueno, perfecto, no hay problema, Cristina. Ok. Hemos recuperado la información del chat, hemos recuperado la información del Drive, así que entiendo que nadie va a estar ausente. Así que en este sentido no hay problema. También les recuerdo, para la gente que no estuvo la semana pasada, el doctor Mauricio Herrera López va a tomar la palabra un rato con su exposición y después vamos a abrir un momento de preguntas, comentarios, intercambio con él, ¿sí? Así que esa es un poco la dinámica que vamos a tener en esta conferencia también. Bueno, vamos a intentar seguir pues con la presentación que tenemos acá. Si no, la hacemos directamente con el PowerPoint, ¿les parece? Y así podemos ir haciendo la presentación. Bueno. Creo que ahí están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. ¿Ahí se está viendo todavía el PowerPoint o se está viendo la pantalla completa? El PowerPoint, Mauricio.
Ahí ya se salió la presentación. O sea, no estamos viendo el PowerPoint ni la presentación. ¿Sí? Ahí se ve la presentación completa. Está ok. Perfecto. Bueno, creo que lo logramos. Bueno, vamos a iniciar esta presentación que, como bien lo planteábamos en el preámbulo, aborda pues unas temáticas que verdaderamente son relativamente nuevas, ¿no? El tema de la ciberviolencia en realidad es una temática que apenas está abriendo camino en el ejercicio de la investigación, se está abriendo un camino en el ejercicio de nuestro lenguaje y especialmente ha venido de la mano con otras denominaciones y con otras temáticas que igual seguramente hemos escuchado, pero que empiezan ya a sonarnos un poco en el ejercicio de nuestros procesos educativos, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial en la educación, los controles y las diferentes aplicaciones que hay para reconocer si se ha usado o no inteligencia artificial, y sobre todo el ejercicio de una ciberciudadanía o la cibersociedad, que es lo que típicamente nosotros conocemos. Como lo planteaba yo en el anterior encuentro, todas estas reflexiones pues son fruto de grandes reflexiones, de investigaciones, de análisis, de algunas sistematizaciones de experiencias, de las conclusiones que hemos recogido en algunas revisiones sistemáticas, en metaanálisis, y que creo que en el ejercicio de este encuentro pues nos van a servir mucho y vamos a intentar aprovecharlas de la mejor manera. Inicialmente, yo quiero invitarlos a que pensemos que el ejercicio tenemos que irlo eh, analizando y reflexionando desde diferentes conceptos. Y el primer concepto que se asoma cuando hablamos de ciberviolencias, de ciberciudadanía, de inteligencia artificial, es precisamente el de ciberconvivencia. Si bien ya teníamos suficiente reto para hablar de convivencia en la escuela, pues más aún hoy es el reto de pensar y de trabajar en la educación para la ciberconvivencia. De hecho, ya hay investigaciones, hay laboratorios de investigación sobre estas temáticas que ya han empezado a dar sus definiciones. Y esta es una definición que precisamente la UNESCO ha venido elaborando y ha venido generando a partir de los diferentes documentos que existen y que se han venido construyendo. Y dentro de los diferentes apartados de los documentos que la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud también, y la OCDE ha sacado sobre este tema, podemos rescatar este fragmento, ¿no? ¿Qué entendemos por ciberconvivencia? El concepto ya nos está diciendo a un escenario dentro del ciberespacio, de las redes sociales, del Internet, pero ya existe ya una definición de lo que es la ciberconvivencia. Y esta se entiende como un proceso continuo de relacionarnos dentro del ciberespacio o de manera online, de tal forma que sea una interacción responsable y ética y que aparte de eso promueva la inclusión, la diversidad y la seguridad en el ciberespacio. En otras palabras, estamos diciendo que ciberconvivencia tiene que ver precisamente con un despliegue de habilidades en el ciberespacio cuyo elemento fundamental está sustentado en el ejercicio de las competencias socioemocionales para interactuar con otros en el ciberespacio. De hecho, estas definiciones que encontramos en los diferentes textos, diferentes libros, nos permite entender claramente que hablar de ciberconvivencia es un reto que nos debe exigir a todos nosotros salvaguardar los derechos humanos, parte de eso, promover una educación para el desempeño en el ciberespacio y efectivamente hablar de ciberconvivencia también implica prepararnos para prevenir el ciberacoso o la ciberviolencia y la discriminación en línea. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos también encontrar en este marco de primeras definiciones iniciales, aparte del concepto de ciberconvivencia, es el término de ciberviolencia. Si bien es difícil encontrar definiciones o textos que hablen sobre ciberconvivencia, pues más aún lo es encontrar textos que definan la ciberviolencia. De hecho, las pequeñas apreciaciones o aproximaciones que hay sobre estos términos, aún muchas de ellas están en inglés.
Pero nosotros en el grupo de investigación hemos querido ir compilando, ir sacando algún tema, alguna síntesis de algunas temáticas que hemos encontrado y hemos recuperado, por ejemplo, una traducción sobre lo que es ciberviolencia desde los documentos de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud, quien plantea o quienes plantean que hablar de ciberviolencia alude al uso de la fuerza o el poder a través de mecanismos informáticos o medios digitales en grado de amenaza o acción contra uno mismo, contra las demás personas o grupos de personas o comunidades que cause daño, que cause denigración o que cause privación de sus derechos como personas, como grupos humanos o como comunidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, aún existen definiciones que siguen siendo eh, aproximaciones a lo que verdaderamente nosotros entendemos como ciberviolencia. Entonces, miren, hemos abordado inicialmente el concepto de ciberconvivencia y ahora estamos hablando de ciberviolencia. De hecho, si nos ponemos a hacer un escaneo a nivel general sobre los impactos o los riesgos que tiene la ciberviolencia o las violencias en Internet o las redes sociales o el ciberespacio, claramente encontramos ya estudios que nos dicen que la ciberviolencia o la violencia en el Internet, en el ciberespacio, tiene un riesgo más fuerte y existe un impacto más grave en la salud mental de las personas. Y especialmente en este caso hablamos de los jóvenes, niños y adolescentes. De hecho, como anécdota, yo les quisiera comentar que existen muchos más estudios sobre violencia en el Internet relacionados con la vulneración de la salud mental que los propios estudios que hay sobre violencia física cara a cara, directa, relacionada con salud mental. Entonces, miren que esto nos da cuenta también, y lo aludíamos y lo reflexionábamos en un encuentro entre investigadores, esto nos demuestra y nos da a entender que precisamente es la violencia que se ejerce en el ciberespacio la que quizás está teniendo más impacto en la salud mental en comparación a aquella violencia que se hace de manera presencial cara a cara o de manera tradicional. Entonces, los metaanálisis y los diferentes documentos de revisiones sistemáticas nos dejan ya claridad de que hay un impacto directo contra la salud mental directamente desde las violencias que se ejercen en el Internet, en el ciberespacio. Bueno, pero digamos que aquí debemos empezar a hacernos ya algunas preguntas, algunos cuestionamientos. Y esos cuestionamientos tienen que estar contextualizados. Es decir, ¿por qué razón quizás gusta tanto burlarse del otro más en Internet, quizás? ¿O por qué razón existen más mensajes, más quizás imágenes, quizás memes? O fotos tocadas, quizás manejadas con inteligencia artificial para hacerle daño al otro. ¿Por qué razón existe ese deseo de discriminar más, de afectar más al otro? ¿Y por qué existe esa tendencia de hacer sentir mal al otro en comparación a la violencia tradicional? Pues resulta que allí se ha abierto un espacio de investigación muy grande para los diferentes grupos en diferentes lugares de nuestros países, en diferentes universidades, y ha empezado a abrir ciertas líneas de trabajo. Nosotros en nuestros grupos de investigación nos hemos hecho estas preguntas. ¿Por qué gusta tanto burlarse, discriminar, humillar, crear memes sobre una persona, hacer sentir mal al otro? ¿Por qué sucede eso? Y sobre todo, ¿por qué se utiliza con mayor frecuencia las redes sociales? Pues resulta que ya hay algunas respuestas y aquí les voy a mostrar dos de ellas. La primera respuesta es que nuestra sociedad está normalizando la violencia como una forma de interacción social. Y esto es muy importante entenderlo en el sentido de que para nuestros jóvenes, hoy en día, ser violentos hace parte de los mecanismos de socialización. ¿De acuerdo? Y ese hecho nos está develando algo bien interesante. Es que las lógicas del lenguaje en los jóvenes es distinta a las que típicamente uno como docente entiende en la escuela. ¿Sí? Voy a ponerlo en términos muy sencillos. Para un joven, para un adolescente, un insulto, una mala palabra puede ser
un halago, puede ser una expresión de afecto. Entonces hay otras lógicas, hay otros mecanismos de interacción, de decodificación y de significado en el lenguaje distintos a los que típicamente uno en la escuela o en una sociedad tradicional o bajo unos parámetros tradicionales nosotros pensábamos que existían así. En ese sentido, ahí hay una invitación, hay un trasfondo. Es que las violencias están resignificando el valor de las palabras, están resignificando la forma en que se tratan entre jóvenes. Muy bien, eso lo hemos sistematizado, lo hemos analizado en diferentes estudios. Ahí les planteo yo unas carátulas de algunos artículos que hemos podido publicar y que precisamente indagan un poco y profundizan un poco sobre esta dinámica de el cambio de lógica de sentido en el escenario de las palabras violentas y cómo son percibidas precisamente por las nuevas generaciones. Primer elemento. Y el segundo elemento, resulta que los diferentes mecanismos cognitivos sociales y empáticos o sociomorales están cambiando y están siendo falseados. Entonces, a esta teoría, por ejemplo, o a esta estructura que puede explicar el por qué las violencias están escalando en diferentes escenarios y especialmente en el ciberespacio, se le denominan las teorías del desligamiento sociomoral. De hecho, no es una teoría nueva, realmente esta mirada empezó en 1996 con Albert Bandura, que es el padre del aprendizaje, de la teoría del aprendizaje social, y él en algunos de sus análisis y teorías planteaba que precisamente los seres humanos tenemos unos mecanismos de desligamiento del aprendizaje sociomoral. Y esos mecanismos o desligamientos sociomorales se aplican precisamente cuando las personas o grupos de personas, más en el Internet o en las redes sociales, quieren hacer daño al otro. Entonces, por ejemplo, se utilizan mecanismos como la deshumanización. Y este es uno de los mecanismos que en nuestros estudios más lo hemos reconocido. El primer mecanismo al cual se apela para poderle hacer daño a otro a través del Internet es deshumanizar a la víctima. Entonces, por su color de piel, o por sus diferentes afiliaciones sociopolíticas, o por sus diferentes miradas religiosas, o porque pertenece a un grupo religioso en particular, o porque viene de un país que quizás consideramos que es inferior al nuestro. Entonces, esos elementos se van asumiendo y se van utilizando para, como bien lo decía la palabra, deshumanizar o quitarle cierto nivel de dignidad al otro y desde allí poderse burlar, hacer un meme, hacer una burla, sacar un mensaje que es xenofóbico, pero que desde toda perspectiva es violento contra esa persona. La segunda práctica es la práctica de difusión de responsabilidad, ¿no? ¿En qué consiste esto? Precisamente en que enmascaramos las violencias que ejercemos en el acto general de un grupo en particular. Entonces yo lo molesto o me burlo de esta persona porque todos se burlan o porque precisamente no lo hago solamente yo, sino que es una práctica común que todos hacemos a las personas nuevas que llegan a la escuela, por ejemplo. Entonces es una práctica de desligamiento moral, es decir, de falseamiento de nuestros componentes o valores éticos y morales que abren la puerta precisamente a la violencia contra el otro y más aún en las redes sociales. Y el tercer mecanismo que más se utiliza y que hemos encontrado en nuestras investigaciones es la minimización del daño o el etiquetamiento eufemístico, que es la palabra técnica que utiliza Albert Bandura en su teoría de desligamiento moral, y que consiste prácticamente en llevar una burla al escenario de la mofa, al escenario del chiste o al escenario de la broma. Entonces, yo te molesto, pero yo me burlo, pero era como una broma. O sea, yo me burlo de ti, yo te estoy diciendo que vales menos, te estoy insultando, te estoy denigrando, pero pues tómalo como si fuera una broma, no es por molestarte, es como para que la pasemos bien, para romper el hielo, pero en el fondo, en el trasfondo de esas acciones, pues indudablemente hay una violencia, ¿sí? Que no es admisible y que se convierte precisamente en un mecanismo que promueve precisamente el ataque en el ámbito del Internet, en el ámbito del ciberespacio. Hay otros mecanismos, realmente se han descubierto 8 mecanismos más,
pero estos tres son los que hemos encontrado con mayor presencia o con mayor fuerza en nuestras diferentes investigaciones en países como México, en países como Colombia, en países como Brasil. También hicimos la investigación en España y encontramos similares mecanismos que se pueden estar ejerciendo y se pueden estar dando en el escenario de las violencias en el Internet. ¿De acuerdo? Bueno, en ese orden de ideas, de las violencias en el Internet, que más presencia hemos encontrado, indudablemente, pues es el ciberbullying, ¿no? Y recuerdan ustedes que hablábamos en la sesión pasada del ciberbullying como la extensión del bullying tradicional en el ciberespacio o a través de las tecnologías. Aquí hay algo bien interesante porque las investigaciones que hemos hecho nos han demostrado que es altamente probable que cuando una persona es víctima del bullying tradicional, lo sea casi en un 90% de probabilidad, lo sea de igual manera víctima en el ciberespacio. A este proceso que acabo de mencionar, es que cuando una persona es víctima en el bullying tradicional, en un 90% tiene la probabilidad de ser víctima en el ciberespacio o víctima del ciberbullying, se le denomina coimplicación o solapamiento de el fenómeno de la violencia, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar estas nuevas palabritas quizás en los diferentes estudios, que es el solapamiento o el overlapping y la coimplicación. Es decir, yo estoy implicado como víctima en el bullying tradicional, pero también estoy implicado como víctima en el ciberespacio. Reiterarles que este fenómeno es un fenómeno muy, muy complejo, ¿sí? Y que en las estadísticas mundiales se entiende que 3 de cada 10 adolescentes escolarizados lo está padeciendo. Y reitero que si bien es una aproximación a un porcentaje de prevalencia, no es menor el valor, sigue siendo un porcentaje alto porque estamos hablando ya de una violencia estructural, es decir, inmerecida desde todo punto de vista, injustificada y que está siendo sostenida en el tiempo de manera sistemática y que genera obviamente un impacto muy fuerte para quien la está viviendo o padeciendo, ¿no? Muy importante a tener en cuenta. Pero hay una cosa que quiero resaltar y que quizás lo mencionaba yo en el anterior encuentro, pero hoy le quiero dar una fuerza un poco más puntual. Es que se ha reconocido que dado de que la ciberviolencia o el ciberbullying, que es una de las ciberviolencias que hemos caracterizado, se da fuera ya de un entorno físico, pues obviamente tiene un mayor impacto, mayor alcance, y esto generalmente se desconoce, pero está siendo fuente de grandes y grandes análisis, sobre todo por el riesgo y el impacto que está generando. Para la ciberviolencia, para el cyberbullying, no hay límites, ya no solamente es el límite del salón o del recreo. Y además, aquí hay un dato interesante que en todas las legislaciones de los países latinoamericanos se está teniendo en cuenta. Es que en el bullying tradicional hay un criterio que es el criterio de la sistematicidad, que consiste en agresiones sistemáticas y frecuentes o continuas. Pues resulta que en el ciberbullying o en la ciberviolencia que se denomina ciberacoso escolar, una sola agresión ya se consolida como o se considera como evento sistemático. ¿Por qué razón? Se preguntarán ustedes. Porque precisamente cuando subo una imagen o un meme o una imagen tocada con alguna aplicación de fotografía haciendo quedar mal a otra persona, esa imagen al subirla al internet ya queda por siempre allí como huella digital. Por más de que tú la quites, la bajes del internet, ya otra persona probablemente pudo haberla guardado, pudo haberla grabado, pudo haberla retuiteado o replicado y ya no existe forma de liberarse de la responsabilidad. Por eso todas las legislaciones en Colombia, en Panamá, en México, que yo he tenido la posibilidad de visitar y de leer y de apoyar, se da cuenta de que una sola imagen que se suba al internet ya cumple el criterio de sistematicidad o de continuidad del daño. Y el tercer elemento es que, lo hablaremos más adelante, en comparación en diferentes estudios se reconoce que el daño psicológico, que la afectación psicológica es casi el doble y hasta el triple en su percepción respecto al bullying tradicional. Porque una cosa es que se burlen de ti en un salón de clases y te hagan quedar mal, y otra cosa es que se burlen de ti en las redes sociales.
en donde ya no hay compañeros de clase, sino que hay una audiencia, un público que tú no conoces y que probablemente pueden ser 10 personas o 1000 personas. Entonces allí hay una sensación de mayor impacto y vulnerabilidad. Y especialmente vale la pena mencionar algunas investigaciones que han venido ampliando esta percepción del daño y que están diciendo precisamente de que existe ya unos roles complejos, como por ejemplo el rol del fan bullying. Y este término es nuevo, probablemente lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado, lo escuchamos por primera vez y consiste precisamente en decir que hay personas, ¿sí?, que disfrutan viendo cómo maltratan a otra en el internet. Entonces, este concepto de fan bullying, que es un concepto que se acuñó en España en el 2020, nos está demostrando precisamente de que puede elaborarse una relación dañina entre quien agrede, el ciberagresor, y quienes son testigos o disfrutan viendo cómo se agrede. Y entonces hagan de cuenta que ahí hay un cierto grupo de observadores o ciberobservadores que disfrutan y que apoyan y que patrocinan y que motivan e impulsan a que el agresor siga haciendo más daño. Entonces, ¿cómo se define el concepto de fanbullying? Como una relación perniciosa, perversa, entre el ciberagresor y los fanáticos de la agresión y sus fans, ¿no? Que esto, en términos concretos, incrementa la forma, creatividad de la ciberviolencia y, por obvias razones, incrementa el daño a esa persona que está siendo agredida. Entonces, no se olviden precisamente de esas líneas nuevas de investigación que, pues, ustedes como académicos, como profesores o como investigadores pueden ir teniendo en cuenta para sus diferentes procesos de trabajo en investigación. Otros elementos que también encontramos en los diferentes estudios a nivel mundial es que hay cada vez más una preocupación creciente, ¿sí?, por la forma en que muchas personas usan las tecnologías de manera creativa para maximizar el daño. Y es ahí en donde entra a jugar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, ¿sí?, de modificación de rostros, de modificación de sonidos, porque estas son herramientas que inicialmente están siendo pensadas para el beneficio de los procesos educativos, pero hay ciertas personas que las utilizan para no hacer precisamente cosas buenas, sino para hacer daño. Entonces ahí entran en juego diferentes escenarios, como por ejemplo el anonimato, que es una de las técnicas de agresión más utilizadas y que hemos encontrado con mayor fuerza en nuestras investigaciones, y un segundo elemento que es el escenario de la desinhibición en línea. Es un fenómeno muy interesante. Yo siempre en las presentaciones lo comparo como cuando uno es una persona un poco tímida, un poco introvertida, pero llega un momento en que se toma 2 o 3 copitas de vino y como que se abre el panorama de la socialización. Pues lo mismo ocurre en el Internet. Entonces, a veces somos tímidos, introvertidos, pero en el Internet, en las redes sociales, como estamos con un perfil falso, una foto falsa, nos desinhibimos y claramente nosotros allí podemos decir lo que se nos ocurra, pasar por encima con nuestros comentarios de muchas personas y a veces no somos conscientes de que estamos desinhibiéndonos, pero para hacer el daño a otras personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque estos elementos que acabo de mencionar incrementan indudablemente la percepción de vulnerabilidad de la víctima, lo llevan a unos estados más fuertes de pánico y de indefensión y de miedo, y obviamente pues esto impacta con mayor rapidez, mayor fuerza la salud mental de estas personas, llevándolos a muchos de ellos a tomar decisiones completamente desastrosas, como por ejemplo los intentos suicidas, la ideación suicida y actos suicida como tal. En este caso, en muchos estudios lo han reportado de esa. Muy bien. En este marco de reflexión les quiero comentar que esta línea del estudio sobre las ciberviolencias es nueva y está abriéndose con mucha fuerza, sobre todo en Norteamérica, en países europeos y bueno, también nosotros en Latinoamérica hemos intentado avanzar un poco en su estudio, ¿no? Nosotros en nuestro grupo de investigación nos hemos dado la tarea de sistematizar algunos de los términos, muchos de ellos aún en idioma anglosajón, en inglés, y que no tienen una traducción clara todavía, pero ya están siendo obviamente articulados y estudiados en nuestras poblaciones. Yo aquí les voy a hablar de alguno de ellos. Nosotros hemos podido caracterizar más de 30 ciberviolencias
No todas de ellas hemos podido investigar, pero algunas creo que ya están abriéndose ya como un escenario de trabajo. Y bueno, afortunadamente no las he escuchado solamente en mi país, en mi universidad, sino que he tenido la posibilidad de dialogar con otros investigadores de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y que compartimos ya esta misma preocupación de empezar a hacer indagaciones en nuestras poblaciones, en mi caso, en poblaciones de escuelas de secundaria y con universitarios. Aquí les voy a hablar de algunas de ellas y les voy a poner la carátula de algunas investigaciones que hemos publicado sobre esas temáticas. Por ejemplo, nosotros hemos investigado ampliamente la práctica del ciberodio o cyber hate, como su nombre lo indica, es la práctica de la generación de odio a través del Internet, de las redes sociales, ¿no? En nuestro país hicimos un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con 19 universidades en el país y caracterizamos prácticas de ciberodio. Y las mayores prácticas de ciberodio en nuestro país tienen un fuerte componente político. Creo que muchos países seguramente compartirán la misma connotación. En segundo lugar, el contenido del ciberodio tiene un componente étnico-cultural, entonces es una fuente también para generar y diseminar ciberodio. En tercer lugar, el componente homofóbico o el componente de género. Y en cuarto lugar, nos llamó la atención que en nuestras universidades, este estudio lo hicimos con más de 3.000 universitarios, hay un fuerte componente de ciberodio con contenido religioso. Parecería que eso pues no es muy notorio, pero es importante que también lo vayamos develando como una fuente grande de ciberodio, ¿no? Hemos también analizado el grooming, que es una práctica, bueno, no sé, creo que aquí en Argentina también he encontrado algunos colegas que indagan sobre esta práctica que consiste en el engaño pederasta. Entonces, típicamente es una persona adulta que se hace pasar por adolescente o joven en el Internet con perfiles falsos, genera cierta afinidad con algunas personas jóvenes, particularmente mujeres, menores de edad, las engaña, las cita y las secuestra y abusa de ellas sexualmente. Esto significa que hay no solamente una violencia en el Internet, sino que ya hay un componente de violencia sexual. Y obviamente es una violencia muy compleja que no necesariamente podemos verla desde una perspectiva del ciberbullying, sino desde una perspectiva ya de un delito de orden sexual. Esta temática también la hemos venido analizando y nos ha sorprendido que muchas adolescentes menores de edad en los colegios han sido potenciales o víctimas de esta práctica y no sabían que lo estaban siendo. No sabían que este tipo de delito y fenómeno ya está tipificado y caracterizado en nuestros países y que puede ser obviamente denunciado. Otra práctica muy común que hemos venido estudiando es el trolling o en la práctica de trolear al otro, molestar al otro, ¿sí? Burlarse siempre de sus publicaciones, burlarse de sus posts, hacerlo quedar mal, intentar denigrar de esta persona, decir que lo que está diciendo es mentira, burlarse públicamente de él, ¿no? Una cuarta conducta que nosotros caracterizamos como ciberodio es lo que nosotros consideramos como el shaming, es el avergonzar a las demás personas a través de las redes sociales. Es una práctica también muy común, una práctica que hemos caracterizado muy frecuente en nuestros colegios, en nuestros bachilleratos y en los semestres primarios de los diferentes grados en las universidades. Miren, ustedes se pueden dar cuenta que hay muchas palabras que probablemente no hemos escuchado, pero que efectivamente ya se han caracterizado como una ciberviolencia. Otra de ellas, que es muy típica en nuestros países suramericanos y especialmente en épocas de política, de de candidatos y de proselitismo político es el flaming, que consiste en la práctica de encender debates o peleas a través de mensajes en las redes sociales. Y aquí encontramos algo bien interesante, es que efectivamente muchos de los debates que se arman a través del flaming tienen que ver con preferencias políticas, preferencias culturales, étnicas y religiosas, ¿no? Casi en un 38, casi en un 40% de los mensajes que analizamos tenían este componente y trabajamos con más de 7.000 mensajes en diferentes redes sociales. Otra práctica tiene que ver con
el sexting aversivo o la sextorsión, ¿no? Entendamos que el sexting no es una práctica como tal negativa. Muchas parejas utilizan las redes sociales o las diferentes aplicaciones para compartir fotos o mensajes con contenido sexual o contenido erótico. El problema es cuando la relación termina o cuando las parejas se separan o cuando hay peleas en donde uno de ellos decide utilizar este tipo de contenido con fines extorsivos, con fines de amedrentamiento o de daño. Allá se convierte, en mi país, se convierte ya en un potencial delito que puede ser investigado y puede ser denunciado. Entonces, el sexting aversivo o extorsivo es una de las prácticas también comunes que hemos reconocido en adolescentes escolarizados, en bachillerato y en universidad. Otra de las ciberviolencias que hemos caracterizado y que probablemente ustedes han visto y en esta charla se van a dar cuenta que eso está siendo ya un foco de análisis y de investigación y también de denuncia, es el cibergossip. El cibergossip, en su traducción, significa el ciberchisme, ¿no? El ciberchisme es una de las prácticas más comunes en Colombia, es una de las ciberviolencias más, pero más aplicadas y utilizadas por nuestros jóvenes. Consiste en generar rumores a través de las redes sociales y generalmente esos rumores, casi la mitad, el 50% del contenido de cibergossip tiene un componente de corporalidad, es decir, burlarse del cuerpo o de la vestimenta del otro, de cómo es la fisionomía del otro, ¿no? Entonces, esto también devela prácticas, que, como yo les decía, que a veces entendemos como normales, ¿sí? Es que se burlaron de cómo tengo yo la cara. Entonces, muchos padres o muchos amigos dicen, ah, no, eso es burlándose, están molestando, están tratando de encajar contigo, tienes que aceptarlo, tienes que llevarlo bien, porque es una forma en que los jóvenes hoy en día se comunican. Pues no, eso es una práctica violenta que normalizamos y que se convierte en una ciberviolencia. Entonces ahí también les voy dejando yo algunas carátulas de algunas investigaciones que hemos podido publicar en torno a esta temática. Otra ciberviolencia que quizás por acá se pueda encontrar y se pueda reconocer tiene que ver con el cyberdating violence, que es el cortejo violento, o la ciberviolencia en el noviazgo, en la pareja joven, ¿no? Típicamente las investigaciones sobre violencia en la pareja se han hecho con adultos o con parejas ya consolidadas, con matrimonios, pero pues resulta que hay un gran vacío de investigación y de indagación sobre las violencias en el cortejo en jóvenes. Y aquí les voy a dar un ejemplo muy puntual. Si los adolescentes en este proceso de aprender a cortejar a su pareja desarrollan conductas violentas. Entonces, por ejemplo, jalarle el cabello, ¿sí? O dañarle el cuaderno, tirarle el borrador o el lapicero al piso o el bolígrafo al piso, típicamente es un acto de agresión, pero en el ámbito del cortejo cambia sentido. Entonces, jalar el cabello es una muestra de interés, por ejemplo. Entonces, ese tipo de conductas tienen que ser precisamente resignificadas, recontextualizadas y analizadas precisamente desde esta perspectiva de la violencia en el noviazgo. ¿Qué han encontrado los estudios? Y esto ustedes lo pueden indagar y lo pueden quizás analizar con mayor detenimiento, es que en ámbitos o en escenarios en donde se acepta y se practica más el cortejo violento, se predispone mayores conductas a futuro de violencia de pareja y celotipia. Y esto los estudios longitudinales lo han venido develando. Entonces, hay que prestarle atención precisamente a estas prácticas violentas en el cortejo violento en los adolescentes, porque allí podemos encontrar el origen de muchas conductas de feminicidio, que es lo que se conoce en mi país como la conducta delictiva tipificada, y el asesinato de la pareja por cuestiones de género en el ámbito de la relación romántica, y que podrían haber sido prevenidas si se hubieran abordado adecuadamente como un riesgo mientras se estaban desarrollando estos procesos de cortejo en la adolescencia, en donde se estaba probando el escenario de la conquista, ¿no? Entonces, miren, esto es bien interesante porque es un tema que está muy alineado precisamente con otras violencias, no necesariamente en el ciberespacio. ¿Sí? Y bueno, recientemente hemos desarrollado algunas actividades investigativas con algunos colegas en España, en Chile, precisamente sobre el escenario de la difusión de material sexual no consentido, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el sexting aversivo, pero ya llevado a un término más de comercialización. Entonces, muchos jóvenes
que tienen fotos de sus amigas o grupos en donde publican fotos de chicas y chicos utilizan esto precisamente para armar perfiles falsos y para empezar a generar recursos. ¿Sí? Arman videos con aplicaciones en Internet de inteligencia artificial, cambian los rostros, los ubican o los colocan en videos de contenido sexual y empiezan a cobrar y empiezan a generar parte de eso, una mala imagen de aquella persona que están tomando el rostro prestado. Entonces son prácticas que son, como yo les decía, son prácticas creativas, nuevas, novedosas, de la mano de las aplicaciones y nuevas tecnologías que para nosotros a veces son desconocidas y que son muy creativas, son muy innovadoras, pero hacen daño. Entonces, aquí es en donde tenemos que darnos cuenta precisamente que la tecnología nos ha dado un avance, nos ha dado un apoyo, nos ha dado grandes ventajas, pero no siempre esos avances pues han sido bien utilizados. Finalmente, decirles que hemos empezado a analizar también en nuestras investigaciones con diferentes poblaciones el cybergaslighting, que es una práctica muy compleja en el ámbito de la ruptura sociomoral, que consiste en hacer sentir a la víctima culpable y merecedora del castigo. Esto en los estudios de celotipia, o cuando hemos analizado precisamente las prácticas celotípicas en nuestros adolescentes, hemos encontrado prácticas fuertes de gaslighting o cibergaslighting, en donde el agresor es tan hábil, la persona que agrede es tan hábil que hace que la víctima se sienta merecedora o culpable del castigo que está recibiendo o de los celos que le están generando o que está suscitando en su comportamiento. Entonces, miren, son prácticas que hay que prestar mucha atención. Y recientemente, hace unos 2 meses, publicamos un artículo sobre el ghosting. Esa palabrita también quizás suena, es una práctica que se conoce como ciberviolencia, que consiste precisamente en terminar una relación afectiva a través de el Internet, a través de mensajes de texto, a través del WhatsApp, a través de mensajes en las redes sociales, en donde, pues obviamente se genera un fuerte impacto psicológico a la víctima, en este caso a la persona a la cual están terminando la relación, y que es una práctica que solo existe porque existe el Internet, existen las prácticas en las redes sociales y las relaciones en las redes sociales. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, en nuestras poblaciones, en Colombia particularmente, que es una práctica amplia, miren, 26% de nuestros adolescentes practica el ghosting romántico, terminan las relaciones no frente a frente poniendo la cara, sino con un mensaje de voz o un mensaje de texto, dejan de contestar, se hacen precisamente los desconocidos, los que no reciben los mensajes, buscan excusas, decir, no tengo internet, cambié de número, no hablan y obviamente gran parte de las personas que son víctimas, en un 70%, se sienten confusas, se sienten agredidas, se sienten culpables y pues obviamente atentan contra su salud mental y su estabilidad psicológica. Entonces, miren qué importante, hemos hecho ahí una mirada general de lo que representa la ciberconvivencia, la ciberviolencia y lo que se está generando ya como violencia en el ámbito de las redes sociales, del Internet, en donde el cyberbullying o el ciberbullying es una de las prácticas violentas, no es toda, pero que va acompañada obviamente con un mayor abanico de conductas y de expresiones violentas en el ciberespacio. Muchos de ustedes probablemente serán nuevos estos conceptos, muchos de ustedes estarán sorprendidos precisamente porque como docentes, como padres de familia, ni siquiera sabíamos que esto podía pasar con nuestros adolescentes, pues eso también es un llamado a que pues, nos informemos, es un llamado también a que nos interesemos un poco más sobre estos temas, porque en realidad es el ámbito de la actualidad, de la modernidad, de la posmodernidad que están viviendo nuestros jóvenes y no podemos desconocerlo. Y desafortunadamente nosotros como educadores, como profesores que somos la mayoría, pues estamos obligados y tenemos que actualizarnos para poder estar preparados, porque muchos de ellos probablemente en algún momento buscarán ayuda y si nosotros no sabemos cómo orientarlos, porque no sabemos sobre lo que están viviendo, pues no vamos a poder hacerlo de la mejor manera. Aquí es en donde yo quiero incluir un apartado más a mi disertación para que ustedes puedan tener una mayor posibilidad de análisis y de amplitud en el contexto, ¿no? Pues resulta que a nivel mundial la inteligencia artificial ha entrado de lleno en el ámbito de la educación, en el ámbito de la interacción humana y especialmente en el ámbito de nuestra comunicación. Todos los celulares que compramos hoy en día tienen ya articulado contextos o dispositivos de inteligencia artificial. De hecho, no es una tecnología nueva,
¿no? Realmente desde hace ya muchos años hemos venido utilizando mecanismos o dispositivos o aplicaciones de inteligencia artificial, pero hoy en día es en donde ha habido ya el gran boom, la gran visualización. Lo cierto es que esta pregunta que les voy a hacer ha movido muchas investigaciones que estamos desarrollando. ¿Será que la inteligencia artificial, que hoy ha tenido ya una gran explosión de desarrollo, se está incrementando la ciberviolencia y aumentando el daño? Pues desafortunadamente la respuesta es que sí. Todo indica que la inteligencia artificial no solamente está ayudando, claro está, al escenario de lo educativo, al escenario de la investigación, al escenario de lo académico, sino que también está ayudando a incrementar los escenarios de ciberviolencia. Recordemos que la inteligencia artificial, y aquí me voy a detener un poquito, la inteligencia artificial no es nueva, es una de las disciplinas especializadas en las ciencias informáticas o de la información que busca obviamente construir o desarrollar software con altas capacidades de tal manera que imite nuestra capacidad cognitiva o de pensamiento. Entonces, en la inteligencia artificial hay múltiples desarrollos tecnológicos que intentan imitar la forma en que el ser humano piensa, habla, analiza, discierne y construye. Y de hecho, hay un gran avance, ¿no? Hay un gran avance en inteligencia artificial. Hay dos niveles de inteligencia artificial, una que es la inteligencia artificial enfocada a tareas básicas, esa ya está implementada. Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen un Alexa o tienen un dispositivo en el iPhone, ¿no? Un Siri, o bueno, diferentes aplicaciones que intentan responderte y hacer tareas cuando tú lo ordenas con tu voz. O puedes tú encender un bombillo, puedes apagar un ventilador, o prender un ventilador, un aire acondicionado. Eso ya hace muchos años está implementado, lo que llamamos la domótica o la inteligencia artificial para la casa. Eso está dado. Pero resulta que hay muchas empresas que hoy en día están intentando, grandes empresas con muchos recursos, intentando generar inteligencia artificial robusta o llegar a la superinteligencia artificial. Que es decir, que los sistemas de software o los computadores no necesariamente hagan lo que hacen los seres humanos, sino que decidan y tomen decisiones frente a ellos, ¿no? Entonces la inteligencia entendida como la superinteligencia artificial ya está enfocada precisamente en el reemplazo del ser humano, no solamente en su capacidad laboral, sino también en su capacidad de construcción cognitiva, de construcción artística, de construcción a nivel intelectual, y eso pues representa obviamente un avance que efectivamente se está dando paulatinamente y que en algún momento llegará a ser un impacto fuerte para el desarrollo de nuestra humanidad, ¿no? Aquí en esta imagen yo les quiero compartir la tabla periódica de las aplicaciones para la inteligencia artificial y todas estas son gratuitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como profesores necesitamos una aplicación de inteligencia artificial para hacer una presentación en PowerPoint, la tenemos. Para hacer herramientas para capacitación, para hacer flyer o folletos, la tenemos. Para generar agendas de trabajo que me recuerden, que me digan qué hacer, con quién hablar, la tenemos. Que me responda a los correos electrónicos, que me genere un formato de respuesta para que yo solamente tenga que configurar el nombre y el momento para enviarlo, eso está ya dado en los diferentes sistemas de aplicaciones de nuestros teléfonos o de nuestros aplicadores o nuestros PC. Entonces, aquí tenemos esa aplicación, no podemos desconocer que eso está ya dado para usos de nuestro proceso a nivel cotidiano. Pero resulta que hay llamados fuertes de aquellas empresas y de aquellos investigadores que están colocando freno a este desarrollo. Y más que freno, que están llamando a un análisis más crítico propositivo. Y el primer grande escenario de cuestionamiento de la inteligencia artificial y de los usos que se está dando a la inteligencia artificial tiene que ver con los retos éticos y los riesgos éticos. ¿Sí? De hecho, hay un investigador en la Universidad de Barcelona, que es Juan Ignacio Rullet, quien es uno de los grandes exponentes de la ética para la inteligencia artificial, y él plantea que todo avance en la tecnología, y especialmente aquellas aplicaciones que utilizamos para la comunicación humana, aquellas que utilizamos en las redes sociales, tiene que pasar por un filtro de ética para la inteligencia artificial. Pues obviamente las empresas privadas, que son las que desarrollan estas tecnologías, pues están negando este tipo de filtros. Pero la Comunidad Europea, afortunadamente, hace ya unos 3 meses, sacó ya un protocolo para la construcción de nuevas dispositivos o nuevas aplicaciones para pasarlas por los filtros éticos de inteligencia artificial reguladas por la Unión Europea. Eso ya es un logro, pero obviamente
quizás ya es un poco tarde porque las grandes empresas de inteligencia artificial ya han buscado maneras de hacerle el quite a este tipo de frenos. Entonces, él plantea, por ejemplo, que tenemos que analizar siempre la inteligencia artificial desde los beneficios para la vida, desde el nivel de autonomía que nos permite, porque pues también entre mayor inteligencia artificial hay un gran riesgo de sedentarismo, de poca actividad, de poca productividad, y eso también hay que analizarlo. Y sobre todo este tercer aspecto, los retos referentes a la justicia. Y aquí tiene que ver precisamente la ciberviolencia. ¿Sí? Hasta dónde una inteligencia artificial puede usarse sin pasarse por un filtro frente al daño potencial que puedo yo generar con esa creatividad o con ese uso, con esa creación que desde la inteligencia artificial yo pueda lograr. De hecho, a nivel mundial se están generando fuertes debates y como docentes, como padres de familia, tenemos que estar enterados de que existen riesgos, serios riesgos del uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuestras nuevas sociedades. Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, se ha reconocido que la inteligencia artificial incrementa las ciberviolencias. Hubo, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento se dieron cuenta que en el antiguo Twitter habían chatbot o habían perfiles de inteligencia artificial con las cuales podías charlar. De hecho, hoy en día todavía existen, pero se daba un fuerte riesgo a que recibas consejos negativos, a que las personas puedan pedir que te den instrucciones de cómo hacer una bomba casera, y efectivamente la inteligencia artificial te daba las instrucciones paso a paso para hacer una bomba casera, por ejemplo. También en inteligencia artificial existe el riesgo de la estupidez humana. Miren, el término es fuerte, pero existe ese riesgo en donde la inteligencia artificial genera una tal cantidad de información negativa, dañina, que puede ser increíble, pero que hay personas que la creen. Sí, de hecho, a través del uso de inteligencia artificial se ha incrementado, y perdónenme lo que voy a decir, si hiero susceptibilidades, se ha incrementado los adeptos a diferentes ideas que van en contra de los descubrimientos científicos. Los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial ha incrementado la pertenencia de personas a estos grupos que piensan distinto, que analizan las cosas distinto y que van en contra precisamente de las evidencias científicas, ¿vale? Existe el sesgo de la falta de neutralidad en las máquinas, por ejemplo, el sesgo TAI. TAI fue un chatbot en tweet que en el 2015 lo sacó en esa época Twitter y que lo dejó como un algoritmo libre que se iba retroalimentando los mensajes de las personas, y resulta que este chatbot decidió ser xenofóbico, ser racista, y todos los mensajes que empezó a sacar tenían contenido racista. Y fue muy difícil, sí, fue muy difícil quitar el impacto de este chatbot, hizo quedar muy mal a Twitter y precisamente pues a la empresa gestora de este chatbot o de esta inteligencia artificial. Y bueno, y efectivamente hay otros impactos. Yo quiero resaltar uno de ellos, es que en estudios de proyección y sobre todo prospectivos se ha reconocido que la inteligencia artificial que no es controlada puede representar un riesgo para el trabajador o para las personas que tienen un empleo, sobre todo en ámbitos de tecnología, ¿no? La OCDE considera que para el año 2022, sí, ya el 14% de los trabajos en el mundo se han visto afectados y han sido reemplazados precisamente por máquinas o por chatbot. Y esto es bastante importante. Y finalmente, otro riesgo que podemos considerar, no menos importante, es que no existe en el mundo, bueno, recientemente la Unión Europea sacó una legislación, no existe en el mundo países que tengan legislación sobre el uso de la inteligencia artificial en los diferentes dispositivos que tenemos en nuestros bolsillos, ¿no? Existen otras miradas, como por ejemplo las miradas del Centro de Seguridad para la Inteligencia Artificial, que es un centro privado en Estados Unidos, pero ellos obviamente han reconocido también desde sus estudios diferentes riesgos, ¿no? Uno de ellos, el uso malicioso de la inteligencia artificial para el bioterrorismo. Recuerdan ustedes cuando llegamos desafortunadamente a la pandemia, muchos de los pánicos, del pánico de los mensajes cerrados, se discriminaron o se diseminaron precisamente por la inteligencia artificial a través de las aplicaciones, y esto generó bastante sosiego en nuestras comunidades, ¿no? Y otro de los riesgos que también reconocen estos centros de investigación tiene que ver precisamente con el reemplazo de lo laboral, que ya lo habíamos hablado, del monopolio de algunas marcas, ¿sí? Del control de algunos mensajes. Recuerden ustedes que efectivamente lo que circula en el Internet pues se entiende como una información veraz, y que no siempre es así. Ahí existe en el Internet una ventana a la ficción, que no todo es real y que obviamente
Las personas que son adultas o padres lo entienden, pero los jóvenes no. Los jóvenes o adolescentes quizás creen que todo lo que está sucediendo, que están viendo en el Internet, es una realidad. Y si obviamente miran una imagen que es perturbadora, pues entienden que eso es verdad y que puede pasarles a ellos. Entonces esto genera una serie de dinámicas muy confusas de riesgo, de pánico y de miedo en muchas de nuestras generaciones. Un tercer elemento, y ya para ir finalizando este diálogo, esta reflexión, para que ustedes lo tengan en cuenta, es el movimiento del transhumanismo. El transhumanismo es una mirada que efectivamente intenta entender el desarrollo de las tecnologías en función del beneficio para el ser humano, ¿no? Y allí encontramos múltiples avances. En Colombia, por ejemplo, hay un gran avance en el ámbito, seguramente acá también, en el uso de tecnología, por ejemplo, para beneficiar el WhatsApp, para beneficiar los mensajes en Facebook, para poder trabajar en el mismo aplicador de Windows, ¿sí? Entonces, este desarrollo, esta potencialización de aplicaciones y de extensiones en los diferentes software que nosotros manejamos, eventualmente nos facilitan la vida, pero también impactan el desarrollo de nuestras potencialidades. Yo, por ejemplo, voy aquí a citar algunos estudios que han venido demostrando, por ejemplo, que el uso del dispositivo, del teclado digital, está impactando el desarrollo de la motricidad fina en muchas edades de nuestros jóvenes, en el desarrollo del aprendizaje de la motricidad fina de algunos de nuestros niños. Entonces, muchos de los usos de las tecnologías están alterando los niveles atencionales y los tiempos de atencionalidad a la luz del manejo del multitask está alterando los niveles de concentración y de atención de nuestros pequeños niños y niñas. Entonces, ese tipo de cosas también vienen impactando de una u otra manera, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha utilizado Lucía en WhatsApp. Entonces, Lucía es una aplicación, es un chatbot que tú puedes agregar a tus contactos en el WhatsApp y puedes preguntarle cualquier cosa, ya sea por voz o por texto, y ella te puede dar la respuesta inmediatamente. Entonces, este tipo de aplicaciones, ¿sí? Así como el ChatGPT, así como Lucía, como Alexa, bueno, este tipo de aplicaciones, pues quizás ayudan al desarrollo de nuestras capacidades, pero efectivamente también pueden ser utilizadas con otros fines. Por ejemplo, aquí les voy a plantear los riesgos que esto implica, las prácticas que se entienden ahora como la nigromancia digital. No sé si ustedes han escuchado este término. La nigromancia digital o el deepfake que se llama, consiste en que muchas empresas a nivel de software construyen aplicaciones que tú compras o que tú puedes utilizar, por ejemplo, para revivir los recuerdos de aquellas personas que han fallecido. Entonces, tú subes a estas aplicaciones un gran número de fotografías de ese ser que murió recientemente y esta inteligencia artificial te hace una llamada, una videollamada por WhatsApp. Y del otro lado está la persona que acabas de perder en un accidente o en una enfermedad mortal. Entonces, esto se está comercializando y eso es inteligencia artificial. Y eso para muchas empresas se está convirtiendo en generación de recursos, pero para ti, ¿en qué se está convirtiendo? Entonces, ¿dónde queda el contexto de la pérdida, del duelo, de la persona que murió, del concepto de muerte? Entonces, miren, es un ejemplo claro de los riesgos y fronteras a donde la inteligencia artificial nos puede llevar y quizás nos pueda arrastrar sin prepararnos suficientemente para afrontar estos cambios. Pero ahí no para todo. Estamos hablando aquí con el tema de la muerte, pero hablemos el tema de lo afectivo y lo romántico. Existen aplicaciones que tú puedes bajar gratuitamente o puedes comprar que te pueden generar una novia o un novio o una pareja digital. Y esa pareja digital puede tener diversos niveles de comportamiento en la medida en que tú pagues la aplicación. ¿Por qué? Porque utilizan generadores de lenguaje, generadores de imagen, y aquí yo les traigo los nombres de algunas de esas aplicaciones, ojalá para que, pues si las van a usar, las usen con prudencia. YouCam AI Pro, Romantic AI, Myanmar AI, que es en donde tú subes ciertas preferencias de tu pareja y esta persona, y esta aplicación te hace una novia virtual con rasgos casi muy reales y terminas hablando, chateando, compartiendo fotos eróticas con esta aplicación. Entonces, miren dónde nos está llevando la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y bueno, aplicaciones que ya quizás muchos de nosotros hemos visto y utilizado, que son las Face Swap, que son las aplicaciones que cambian los rostros, intercambian voces y que son utilizadas precisamente para enviar mensajes o para construir
generalmente publicidad, pero que han sido utilizadas también con fines no tan saludables, ¿no? De hecho, no sé, a nivel mundial fue muy conocido un video de Obama declarándole la guerra al Medio Oriente y que su rostro y su voz era la misma, pero en el fondo era precisamente una imagen construida con inteligencia artificial. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para nadie es un secreto que en época de política las redes sociales pueden poner o quitar un candidato o pueden hablar a favor de un candidato, ¿no? Y esto puede trastocar totalmente el desarrollo de un escenario político en un país. Entonces, este tema es un tema verdaderamente interesante, serio y es muy relevante para el escenario de las nuevas sociedades. Por eso yo he querido, allí en el trasfondo del título de la presentación, hablar precisamente de la sociedad del cansancio, hablar precisamente de la inteligencia artificial y sus riesgos, porque resulta que esto a la larga satura a nuestros jóvenes, a la larga invade y genera una sensación de angustia. ¿Sí? De antemano, entender que este tema de las tecnologías también necesita un cierto nivel de control. Y hoy estamos hablando de que podemos llegar a una infotoxicación, o sea, muchas personas llegan a un nivel de estrés, a un nivel de angustia por estar pendientes de las noticias, por estar pendientes de las redes sociales, de sus celulares. No solamente tienen un celular, sino tienen el de la empresa, el segundo, 3 celulares, y obviamente su vida se altera completamente, no solamente en sus hábitos cotidianos, sino también en sus hábitos familiares, en sus hábitos de descanso, en sus hábitos de ocio productivo, del sueño, de alimentación, etcétera. Entonces, esto está impactando y es la realidad que está esperando a nuestros jóvenes. Por lo tanto, tenemos que aprender a enfrentar esta situación. Finalmente, hablemos un poco de los retos, ¿no? Los retos y las claves para asumir este proceso o este análisis o esta reflexión con una perspectiva de trabajo positivo o de beneficio. Primero, la solución no está en quitar a los jóvenes del Internet. En todos los países que me han invitado y en las charlas que he dado, siempre lo digo, ¿no? Aquí no se trata de quitarle el celular al joven o de castigarlo quitándole el Internet. Aquí lo que se trata es de enseñar a usarlo bien, a controlar el tiempo de manera autónoma, en hacer un uso productivo. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Esto se hace a partir de una educación para la ciberciudadanía. Y aquí me adelanto un poco. Aquí tenemos que desmitificar lo negativo. El Internet no es malo, las aplicaciones no son malas, la ciencia, las tecnologías no son malas. Lo que quizás es dañino es el uso y el impacto que con ellas generamos, ¿no? Lo segundo, miren, aquí tenemos una gran ventana de trabajo para la educación. Las tecnologías de la información y la comunicación o las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, las TRIC, son una parte fundamental de la educación, de los procesos educativos. Para eso necesitamos reformular nuestro papel como docente. Necesitamos resignificar nuestras prácticas didácticas y pedagógicas. Necesitamos abrazar perspectivas pedagógicas diferentes a las tradicionales en las cuales fuimos educados. Entonces aquí necesitamos, perdónenme la expresión, docentes nuevos, docentes con prácticas que articulen las tecnologías como procesos que apoyen las dinámicas de educación y de formación. ¿Sí? Y esto también no solamente implica a los profesores, implica a los institutos, a los colegios, a los gobiernos, a los estados, porque tienen que invertir recursos y tienen que invertir en la capacitación de los profesores para que eso sea efectivo. O sea, esto no es que el profesor tenga que defenderse solo, no, esto tiene que tener un respaldo como política de desarrollo educativo. Y es ahí en donde siempre yo a los países que me invitan les digo que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, brevemente decirles que hay centros estudios, sobre todo en países norteamericanos, en que nos dicen que hay que tener cuidado también con el uso, ¿no? Porque existen paradojas en lo tecnológico, ¿no? El sobreuso y la saturación de la tecnología generan resultados distintos a los que generalmente uno esperaría para la educación, ¿no? Lo que se denomina la saturación tecnológica, la infotoxicación, ¿sí? La paradoja de las tecnologías tiene que ver con el hecho de que si usamos mucho las tecnologías, nos distanciamos de las personas que están cerca. No sé si han escuchado ustedes el término FUBING. El FUBING es un tipo de exclusión social por el uso de las tecnologías. Estamos charlando, tomándonos un café, tomándonos un vino, y de pronto una persona que está con nosotros, amigo nuestro, saca el celular y le presta más atención al celular que a nosotros. Eso es un tipo de exclusión social. Entonces, las paradojas de la tecnología. De hecho, hay muchos estudios que han venido precisamente enfatizando en estos riesgos de las tecnologías. La tercera
clave o pauta que debemos empezar a asumir es el hecho de que tenemos que aprender a ser ciberciudadanos. Y aquí todos tenemos que volver a resignificar nuestras habilidades emocionales, sociales, de interacción a través de las redes, ¿no? Es bastante, diría yo, como chistoso, como gracioso, que el celular se utilice todo menos para lo que fue hecho, ¿no? Que es para hablar de voz a voz. Y eso es bastante interesante, ¿sí? Generalmente ya la voz, la llamada en vivo y en directo no se usa mucho. Lo que más se utiliza son los mensajes de voz o los mensajes de texto, pero ahí nos está diciendo que hay ciertos sesgos en la comunicación que deben ser resignificados, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de las competencias para la ciudadanía digital, desde la inteligencia digital, es un tema que paulatinamente en nuestros países tiene que abrir camino. Nosotros hemos venido haciendo prácticas en algunos colegios públicos en mi ciudad, en donde instruimos, formamos a los jóvenes en ciertas competencias digitales y pues hemos tenido interesantes resultados, sobre todo porque se han mejorado ciertas dinámicas de interacción social y prevención de algunas situaciones de ciberriesgo, ¿no? O ciberconductas violentas. Aquí les dejo una diapositiva en donde se condensa, se sintetiza las competencias para la inteligencia, las competencias para la ciberciudadanía desde la inteligencia digital. Por ejemplo, instruir e informar a nuestros jóvenes en la gestión del tiempo en pantalla, el uso de pantallas, la seguridad en el Internet, el desarrollo del pensamiento crítico, es empezar a buscar fuentes de veracidad, lo que se denomina las semillas de verdad, son prácticas que se están utilizando sobre todo en países orientales con mayor fuerza. Corea, Japón tiene esto desarrollado de manera muy fuerte. La empatía digital, que es una práctica que eventualmente se debe incluir en la práctica de la ciudadanía digital. El manejo de las huellas digitales, lo que yo les decía, lo que publicas, lo que no publicas, quién lo puede ver, quién lo puede acceder, la gestión de la privacidad, la gestión del ciberacoso, qué hacer cuando estás en riesgo, las alertas que hay frente al riesgo de ataque en el Internet, no necesariamente visto como un virus, sino también como una vulneración a tu privacidad y a tu intimidad, y el manejo de la identidad digital. Aquí les voy a hacer un ejercicio. Si usted tiene 3 de estas cosas, usted ya es un ciudadano digital. El primero, ¿sí? Si usted tiene un avatar en alguna de las redes sociales. Y saben que es un avatar, ¿no? Es un muñequito que nos identifica o refleja ciertos rasgos de nuestra corporalidad. Entonces, primer requisito, el avatar. Segundo, nickname. Si usted tiene un alias en alguno de sus correos, en alguno de sus perfiles de WhatsApp, el apodo que llamamos o el nickname o el usuario, usted ya tiene un segundo requisito como ciudadano digital. Y el tercero, el metaverso, el ámbito de interacción. Si usted interactúa en Facebook, si usted tiene su grupo en WhatsApp, si usted pertenece a un grupo en Telegram, usted ya cumple con el tercer criterio de ciberciudadano. Ahora, pregunta, ¿usted sabe cuáles son sus derechos y deberes como ciberciudadano? La mayoría no lo sabemos. Entonces quiere decir que ahí tenemos una gran ventana, primero, de oportunidad y segundo, de aprendizaje. De oportunidad para interactuar y relacionarnos y segundo, para aprender y enseñar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Si no aprendemos esto, ¿cómo vamos a educar a nuestras nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a llegar a esas nuevas generaciones que están viviendo claramente estos fenómenos con fuerza y pues que necesitan de personas que estén preparadas y que les orienten un poco sobre los riesgos que están viviendo? Entonces, pues bueno, aquí si hay alguna pregunta, consultemos ChatGPT o Google. No, mentira. Aquí se trata de que vamos a entrar en un diálogo sencillo, con un diálogo ameno con ustedes. Muchas gracias, espero haya sido de interés esta disertación. Muy amables. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio Herrera López, por compartir sus investigaciones, sus saberes. La verdad que es una temática muy, muy interesante y como usted lo ha dicho, tenemos una gran ventana como educadores, ¿no? Bueno, habilitamos un momento de intercambio, preguntas, si quieren escribir por el chat o, bueno, levanten la manito y o directamente abran sus micrófonos e interactúan. Acá ha levantado la mano Marita Heredia. Sí, hola. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Perdón porque estoy engripada. Por eso no pongo la cámara porque si no, un desastre. La verdad, en primer lugar, excelente. Yo te agradezco la invitación que has hecho a los colegas sobre este tema tan importante.
porque soy una de las que ha sufrido al ver esto que ha dicho hoy el doctor. Esto es lo que yo he sufrido en toda esta parte de como directivo de una institución, y creo que ya lo he repetido varias veces en algunas videoconferencias, que he llegado hasta que me han dejado sin trabajo. Yo estoy últimamente sin trabajo, sin obra social y sin nada. Mi pregunta apunta en que en esto no solamente se da a los adolescentes, sino se da cuando hay niveles de poder, ¿sí? Cuando, no sé si eso se llama mobbing, que es cuando la rectora con un grupo de docentes trabajaron de esta manera para cansarme, no lo lograron, pero sí lograron quitarme el trabajo, y bueno, todas las horas, ¿no? A ver, ¿qué está faltando en nosotros los docentes? Ya hablamos de la ética. ¿O qué está faltando en el diseño curricular? ¿En qué nos puede aportar el doctor? Marita, se cortó el audio, no sé si lo silenciaste o bueno, o se cortó. Bueno, en todo caso, ¿Se cortó? sí, se cortó el audio, sí. No sé Ah, cuál era el interrogante hacia no, el doctor el Mauricio. interrogante es que en mi caso, justamente toda la primera parte que explicó el doctor, lo he sufrido a tal grado que me he quedado sin trabajo. ¿M? Entonces, ¿qué pasa con los que son psicólogos y no tienen esta formación? ¿Y qué pasa en los diseños curriculares, que no se trabaja sobre estos temas? ¿Y qué pasa con los docentes con su ética profesional? Es decir, algo está fallando acá. ¿En qué nos puede ayudar? Digamos, todo lo que ha dicho nos va a ayudar un montón, pero veo que no hay hay muchas ventanas abiertas, pero esas ventanas no se cierran y llegan a este caso. Bueno, Marita, reciba un saludo cordial. Muchas gracias por su reflexión. Como usted se ha dado cuenta, uno de los primeros objetivos de mi presentación es tomar conciencia y darnos cuenta de las dinámicas que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y el hecho de que usted mire reflejada parte de su vivencia laboral en estas reflexiones que hemos hecho, pues es importante y es valioso, porque nos permite darnos cuenta, en primer lugar, de que eh, ha estado inmersa en una dinámica pues totalmente inmerecida, injustificada, que tiene un nombre que se llama moving, de acuerdo a lo que usted nos plantea y el relato que usted hace. No obstante, también hay que mirar la posibilidad de darle respuesta y darle sentido a la dinámica, porque en nuestros países latinoamericanos existen, si bien no una legislación directa, sí hay legislaciones que pueden eventualmente apoyarnos frente a la manifestación y a la denuncia de estas situaciones, ¿no? Hablo directamente en mi país, existen ciertas oficinas del Ministerio de Trabajo que investigan o recogen este tipo de circunstancias de violencias laborales, en este caso, de sistematicidad, de intencionalidad del daño, y obviamente, victimización en el ámbito laboral. Seguramente en Argentina pueden existir también posibilidades precisamente para hacer estas denuncias y estos seguimientos. Ahora bien, muchas veces no existen los contextos para las denuncias adecuadas, o como usted bien lo dice, existen dinámicas de poder tan fuertemente arraigadas en ámbitos de toma de decisión que pues impiden quizás un adecuado desarrollo de procesos justos, investigados suficientemente y que puedan llevar a unas dinámicas de justicia, de reparación, ¿no? No obstante, creo que la primera parte que usted me dice es lo que yo quiero que usted se lleve, es decir, tomar conciencia, ser conscientes de que hay circunstancias que no son las adecuadas y que más allá de nuestras vivencias, nos deben servir para dirigir y fortalecer nuestras acciones educadoras, ¿no? Como usted dice, el componente ético será y seguirá siempre siendo el eje fundamental de la acción educativa, de la educación y de la formación. Creo que el tema de los valores es un tema inamovible, ¿sí? Y sabemos que las nuevas tecnologías
este mundo de la posverdad, de la posmodernidad, en donde creemos que todo lo que aparece en Internet es cierto, pues exige que existan profesores que le digan a los estudiantes y a sus jóvenes y a sus hijos, padres de familia, que le digan a sus hijos que no crean todo, que analicen las cosas bien, que reflexionen, que busquen fuentes de veracidad, que no repliquen lo primero que llegue, y que analicen bien el contenido de lo que están leyendo y viendo. Ese es un mensaje que yo quiero que ustedes se lleven como profesores, como educadores, pero también como ciudadanos y como padres de familia. Y que tengan en cuenta que la exposición de su hijo a las pantallas digitales o la exposición de nuestros estudiantes a las pantallas digitales en cierto momento es beneficioso, pero llega un momento en que pasa al otro extremo, se convierte en un escenario de riesgo potencial. Allí tenemos que aprender a gestionarnos como ciberciudadanos y como personas que construyen ciberconvivencias, porque quizás hay otras lógicas allí, hay otras dinámicas distintas que se mueven en estos contextos de interacción. Y creo que, si bien no le puedo responder a usted, Marita, en qué es bueno, qué no es bueno, qué debería hacer, qué pudo haber hecho, sí felicito el hecho de que usted tome conciencia y que sea capaz de decir aquí lo ético sigue y seguirá siendo algo inamovible, que quizás lo que te pasó a ustedes es totalmente merecido, probablemente se pueda hacer algo, no sé, son contextos diversos los que se viven aquí o en otras partes, pero que ya usted a través de lo que ha escuchado en mi disertación tome precisamente conciencia y punto y nota de lo que eventualmente usted puede educar y puede enseñar, porque seguramente su labor seguirá hacia el futuro. Gracias, Marita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Cristina está levantando, ha habilitado su micrófono. Sí, Cristina, te escuchamos. Sí, me encantó la disertación. Yo me intereso siempre por las cuestiones curriculares y pido disculpas. Yo como profe de literatura de un quinto año tengo que enseñar el arte gótico y la cultura gótica, que tendría un paralelo con lo que en la actualidad pasada, reciente, fue la cultura dark en los chicos, los emos, y en la actualidad sería la necromancia que han puesto el profesor. A usted se lo pregunto, profesor, perdón que hable de usted en tercera persona. Por ejemplo, en el mesmerismo está la relación de hablar con un cadáver en estado de el extraño caso y la verdad sobre el caso del señor Valdemar de Poe, en estado de hipnosis, para que no se descomponga del todo el cadáver y se le hace preguntas. En la novela de Mary Shelley también querer trascender el umbral de la muerte, ¿no es cierto?, con la criatura del doctor Víctor Frankenstein. Y después, bueno, toda la situación del vampirismo, que han habido novelas, películas amadísimas por los chicos, que ahora ya no son tan chicos. Y después yo he visto en el canal TN ahora el papá que compró la aplicación y él habla con su hijo durante el desayuno, mientras toma un café con su hijo fallecido. La inteligencia artificial simula ser el hijo fallecido y pregunta. Yo he visto una muestra de lo que hace el padre y él propone como valioso que la inteligencia artificial le ayude a hablar con su hijo fallecido. Yo, que quizás en algunos momentos me digan que tengo cero moral buena, decía entre mí, ¿cómo se puede trabajar la transversalidad de la conversación con los que están más allá de la muerte? Si eso es ético como docente, que lo trabaje o no, que no me meta donde no me conviene, porque tendría miedo yo de que mis alumnos, que son alumnos de 17, 18 años, quieran atravesar esos umbrales a través de la inteligencia artificial. No sé qué me aconseja usted, profesor. Un saludo, María Cristina, muchas gracias. Muy interesante su pregunta, ¿no? Y sobre todo nos lleva a esos límites del educativo, lo pedagógico,
de las tecnologías que tenemos hoy en día a disposición, ¿no? Yo creo que la clave que orienta y regula el ejercicio es precisamente el cuerpo educativo o el ámbito de la educación, la práctica educativa y pedagógica. Porque una cosa es hacer lo que usted dice en el ámbito de un proyecto educativo, de una práctica pedagógica, de un ejercicio, de un taller de desarrollo en el ámbito de lo formativo, que hacer esto mismo que usted me está diciendo con la intención de hacer daño o de impactar negativamente a una persona. Sí, una cosa es que usted arme un taller, un programa o utilice estas tecnologías precisamente para enseñar eso tan hermoso que usted me acaba de mencionar sobre el arte gótico, sobre estas creaciones literarias que rayan en el escenario de lo fantasioso, de lo dramático, de lo trascendental entre la muerte y la vida, en el ámbito de la formación, que es muy diferente a que un chico utilice esta inteligencia artificial y le haga una mala pasada, una broma a uno de sus compañeros o a un familiar de sus compañeros, ¿no? Entonces, lo primero, decirle que si usted se cerciora y garantiza que el marco educativo sea el correcto, usted puede utilizar estas prácticas y muchas otras. También allí usted tiene que ser muy consecuente con dejar claro el riesgo si ese tipo de prácticas se utilizan para efectos negativos. Y esto tiene que ser muy, muy puntual cuando uno hace una planeación pedagógica y didáctica. Es decir, todo esto que vamos a ver tiene un componente y es un objetivo formativo. Si usted lo usa para otras finalidades, tiene que asumir las responsabilidades que implica. Y si es menor de edad, sus padres tendrán que asumirlo porque eventualmente puede estar siendo indiciado en un proceso judicial. Eso hay que dejarlo claro, siempre hay que dejarlo muy puntual. Y lo tercero, yo creería que el aprendizaje es de todos, ¿no? Tanto suyo como de sus estudiantes. Si usted en sus prácticas o en su proceso que me está mostrando, pone al estudiante a crear, porque ellos quizás saben a veces más que uno de tecnología, ¿no? Entonces pone a crear, a imaginar, a generar material que dé cuenta de sus aprendizajes y que para usted representen precisamente unas competencias adecuadas, yo creía que usted podría hacer un ejercicio importantísimo y que más de uno de sus estudiantes lo va a recordar toda su vida. Porque una cosa es que a uno lo manden a leer Frankenstein, Mary Shelley, y otra cosa es que a uno se lo enseñen con una inteligencia artificial, que empiece a trabajarlo desde la creación con un meme o con una historieta, con Avatar, con el canal de YouTube que a veces tienen los jóvenes o con el canal de TikTok que ellos también generan. Entonces, el contenido en el marco de lo educativo es lo que puede efectivamente ser bien utilizado. Y yo creo que allí les estaría haciendo un buen contrapeso al uso de las tecnologías, ¿no? Esto en términos pedagógicos se llama la eutagogia. ¿Recuerdan ustedes esa palabrita? Seguramente ustedes como estudiantes en educación, en pedagogía, lo han escuchado. La eutagogia es la construcción de una pedagogía autónoma para el propio aprendizaje y para mi propia formación. Los jóvenes hoy en día escogen contenido, pero no necesariamente es para la eutagogia, es para la diversión y es precisamente para pasar el tiempo sin demasiada educación y productividad en la enseñanza. Entonces, si nosotros en nuestros jóvenes empezamos a construir material en el lenguaje que ellos manejan, que es el TikTok, los Reels, el Instagram, en los diferentes aplicaciones que ellos tienen, ahí estamos incrementando la práctica de la eutagogia, es decir, consume material, porque ellos ahora se llaman creadores de contenido, ¿no? Consume material para su educación. Allí usted está haciendo un cambio, está haciendo un giro en el uso de las tecnologías. Una cosa es utilizar las tecnologías para reírse, para perder el tiempo, para pasar el rato, para burlarse del otro, y otra cosa es utilizar la tecnología para aprender y educarme y escoger mi propia educación, mis propios contenidos educativos. Entonces creo que allí usted tiene un gran territorio, me agrada mucho, la felicito, la animo a seguir adelante, porque esos temas que usted maneja se pueden trabajar claramente desde unas prácticas en las tecnologías muy novedosas, muy creativas, implíquelos a ellos, invítelos y seguro que aparte de eso va a salir sorprendida y va a lograr sus objetivos de enseñanza y aprendizaje. Un abrazo para usted. Muchas gracias, profesor. Bueno, acá tenemos a Florencia, que además de
de algunos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la conferencia, Florencia pregunta, una consulta, ¿allá en su país existe algún proyecto al respecto de esta formación ciudadana a nivel escolar? Y leo otro, Mauricio, por las dudas. Bueno, excelente disertación, nos invita a reflexionar sobre nuestro trabajo con adolescentes y el uso de las tecnologías. Y acá hay otra pregunta o comentario, en los casos en que se solapa el bullying y el ciberbullying, ¿los agresores son los mismos en los dos ámbitos, se trasladan de uno u otro en un sentido persecutorio o son otros que encuentran una vulnerabilidad en la víctima en el otro ámbito y de ahí se produce una agresión? Bueno, Muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar responder a los varios aspectos, ¿no? En Colombia, en mi país, sí, efectivamente hay una ley, la ley 1620 y el decreto 1965, que son precisamente la ley que asume el reto de la educación y la formación ciudadana desde el componente, llamémoslo así, un componente más holístico, más global, que es desde la sexualidad, desde la ciudadanía, en la convivencia escolar y para el derecho y el buen ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, en una sola ley se tocan diferentes ámbitos de formación. Esta mirada global, holística, para mí es una gran ventaja porque la prevención del acoso escolar, del bullying, del ciberbullying, no debe verse como un hecho aislado, tiene que verse como un ejercicio de ciudadanía. Y eso es una gran ventaja, ¿no? O sea, si podemos nosotros entender que existen leyes, y lo hemos visto en varios países, que directamente hablan eh, sobre el bullying, el acoso escolar, pero no le dan esta mirada más global. Entonces, ¿quién es la persona que deja de agredir al otro en la escuela? Es aquella persona que está siendo formado para ser ciudadano y ciberciudadano, ¿no? Aquella persona que aprende a respetar los derechos de las demás personas, tanto aquellos que son sexuales reproductivos como aquellos que tienen que ver con su condición a nivel étnico-religioso, a nivel cultural, a nivel indígena, a nivel de pueblos originarios, como quieras llamarlo, a esas personas son las que tienen que apuntarse, no necesariamente a aquella persona que es agresor o es víctima en el acoso escolar. En segundo lugar, hay otros proyectos de ley que están intentando afianzar esta mirada global, ¿no? De la formación para la ciudadanía, que son los proyectos de formación en competencias ciudadanas. Allí hay un proyecto de ley que próximamente se espera salga ya promulgado como ley, que obliga, entre comillas, a las escuelas a tener un grupo de expertos o un experto, que no necesariamente puede ser psicólogo, puede ser un docente orientador con funciones de orientación escolar, preparado y capacitado para procesos que tengan que ver con la convivencia escolar. Y esta misma ley, yo lo mencionaba en el anterior encuentro, resignifica el papel del padre de familia o cuidador, de tal manera de que dentro de la función como padres incluye el asistir puntualmente a un número de reuniones en las escuelas. Entonces esto se está manejando, aún está en debate, se están haciendo todavía ajustes y bueno, la idea es que se implique más al cuidador, al padre o madre de familia en este caso. Este ejercicio de la formación en competencias socioemocionales toma como eje fundamental todas las teorías del desarrollo socioemocional y educa, por ejemplo, o enseña en el ejercicio de la gestión de emociones, en la empatía, en el desarrollo de la prosocialidad, en todas estas dinámicas que desde ya la psicología y la pedagogía han venido ya demostrando grandes resultados, que es precisamente formar en el ámbito de lo social, de lo emocional, para la gestión de la conducta y las emociones y la prevención de las violencias en los contextos de relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, por esa parte, pues, los países latinoamericanos hacen sus esfuerzos. Entiendo y efectivamente en algunos de los contactos que yo he tenido aquí en la Argentina hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 1689, que si no estoy mal, lo está sacando adelante un diputado que se llama Martín Maqueira, si no estoy mal. Allí se está planteando un desarrollo de una estrategia nacional precisamente para la prevención y abordaje y erradicación del acoso escolar y el ciberacoso. Entonces,
Todos los países están haciendo su esfuerzo, están haciendo el desarrollo de sus políticas a nivel educativo, pero aquí yo quiero colocar un resalto o un énfasis. Estos proyectos, si bien hablan sobre ciberconvivencia y ciberbullying, no lo abordan en su complejidad. O sea, se asume que esto está por defecto, pero resulta que las investigaciones nos están demostrando que son temas distintos, como lo acabamos de ver. Y más que distintos, son temas mucho más complejos, tienen más aristas, tienen más interconectividad, porque, por ejemplo, el ciberbullying puede estar combinado con sexting, por ejemplo. El ciberbullying puede estar combinado o puede tener ciertas dinámicas más aproximadas al ciberodio o al grooming que específicamente a las dinámicas de ciberbullying leída entre iguales. Entonces, ahí es en donde yo quiero responder la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué hemos encontrado en nuestras investigaciones? Que si bien los agresores en bullying tradicional tienden a ser con alta probabilidad agresores en el ciberbullying, también tienden a asumir roles mixtos, es decir, pueden ser víctimas también. Entonces pueden estar coimplicados, pueden tener roles mixtos. Y allá quizás las investigaciones no hemos llegado a delimitar claramente estos perfiles. En el bullying tradicional, los roles o las funciones sociales son mucho más nítidas y claras para reconocerse. En cambio, en el ciberbullying o en las ciberviolencias, estos roles como que se pierden un poco y aparecen términos ya de función mixta, rol mixto, coimplicación del rol. Entonces, esto apenas se está dando precisamente porque las ciberviolencias se dan en un escenario mucho más mezclado, mucho más complejo, más combinado. Y ahí es en donde los expertos y sobre todo las personas que ven esto desde una perspectiva educativa o lo ven desde una perspectiva judicial, tienen que tener mayor capacitación y preparación. De hecho, en mi país, recientemente, hace poco, salió el protocolo para ciberbullying, y estoy hablando de 5 meses, 4 meses, un protocolo en donde yo tuve la fortuna de aportar y de apoyar como asesor al Ministerio de Educación, pero no cubre todo el espectro, no cubre todo el panorama, o sea, sigue siendo corto aún para las manifestaciones tan creativas, tan directas y quizás tan bien elaboradas de violencia en el Internet. De hecho, por ejemplo, el uso de las VPN, no sé si ustedes sepan que la VPN es como un aplicador que enmascara las IP de las computadoras, está siendo un gran problema para los escenarios de investigación judicial. ¿Sí? Y una VPN tú puedes comprarla, hay gratuitas, o puedes comprarla, y esas VPN que son de pago son mucho más complejas porque enmascaran tu IP en diferentes... Entonces no podemos llegar al autor, no podemos llegar a la fuente de quien envió el mensaje. Entonces, las tecnologías van para un lado y el escenario del desarrollo personal o de la interacción humana violenta va por otro. Entonces, este tipo de escenarios, las leyes quizás no las cubren totalmente. Si bien hay una ley en Colombia de infancia y adolescencia que protege a este tipo de personitas que son más vulnerables, con mayor impacto, pues en este tipo de casos se va quedando cortos, ¿no? Entonces yo creo que allí necesitamos aún mucho más desarrollo y mucho más trabajo. Entonces, creo que ahí respondo a las preguntas que me acaban de hacer. No sé si me queda alguna por allí, se me pasó, me disculpan. Bueno, doctor Mauricio, quizás podemos leer las dos últimas. Acá un colega pregunta, ¿cómo lograr que las TIC nos beneficien en el trabajo, pero no terminen desplazándonos? ¿Qué estrategias nos da para contrarrestar o afrontar estas situaciones? Creo que la abordó recién. Y otro colega pensaba lo siguiente, manifiesta. Lo que Berardi trabaja en relación al avance a la mediación tecnológica de la vida como lo conectivo, algo inminente, y de Wachman lo que describe en relación a cómo se presenta la vida cibernética como discurso verde de no conflictividad falsa, democratización en la participación. No sé si lo leí bien. Perdón, no, está mal redactado, perdón, profe. Bueno, perdón, Nicolás. No sé si lo leí bien. Sí, Bien. rápidamente, tiene que ver con Sí. esto, sencillamente, como Wachman habla de esta sensación que produce la vida cibernética en relación al discurso verde, ¿no? Todo es posible, todo es democrático.
no hay problemas en relación a eso, digamos que muchas veces, y bueno, y por otro lado, en relación a Berardi, en cómo él habla ya de una especie de mutación cognitiva, digamos, ¿no? Como este pasaje de lo conjuntivo a lo conectivo, digamos, como bueno, un pasaje que está sufriendo la época. eh, y un poco en esto que, profe, vos hablabas, que tiene que ver con generar escenarios reflexivos para, bueno, para entender muchas veces esos fenómenos que están pasando por la cabeza de los chicos o por las vidas de los chicos en las aulas. Así que básicamente eso. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Muy interesante su reflexión. Es una reflexión que da otro giro al planteamiento que yo planteo, que yo hago. De hecho, bueno, sigo mucho la perspectiva de Byung-Chul Chan. Seguramente ustedes lo han leído por su formación. Él tiene dos textos que a mí particularmente me gustan mucho, La sociedad del cansancio y Psicopolítica. En el primero, particularmente, da algunas referencias frente a lo que tú planteas, ¿no? Yo creo que uno de los elementos importantes es a intentar establecer un cambio de velocidad, ¿no? O un giro en el escenario frente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Jackman, que es una autora norteamericana, plantea precisamente que nos hemos abocados a una sensación de que hay algo pendiente por hacer y las tecnologías nos incrementan esa sensación. Llegas al final del día y piensas que algo se te quedó por responder, hay un chat que no respondiste, hay un mensaje que no leíste y hay algo está pendiente. Entonces, uno es establecer un alto en el camino y creo que ahí la educación tiene una gran responsabilidad, el acto pedagógico como un acto dialógico, de contemplación, de análisis, de pensamiento crítico, de pensamiento divergente, tiene una gran posibilidad. Es decir, sacar al sujeto, desafortunadamente muy compleja la tarea, sacar al sujeto de ese vértigo que la tecnología nos está dando y llevarlo a un escenario más precontemplativo. Es decir, así como tienes la necesidad de producir, también tienes el derecho a no hacer nada, ¿no? Y eso es lo que dice Byung-Chul Chan. Es decir, hacer como un escenario de un acto de resistencia individual y salir de ese enmascaramiento de poder que nos ha llevado a las tecnologías, a nuestras vidas y que nos asume precisamente como un sujeto de productividad. ¿Sí? Y algo interesante que plantea Byung-Chul Chan en ese texto es de que hace como una transición del poder de la teoría de Foucault a una teoría de la posmodernidad. Y eso es interesantísimo porque para Foucault el poder estaba ejercido por la escuela, estaba ejercido por el Estado, estaba ejercido por el profesor. Ahora pues no, ahora el poder está autoejercido en el escenario de la autoexplotación con la imagen de que estamos siendo productivos. Entonces, las aplicaciones, entre más aplicaciones tengamos en el Internet, en el celular, más productivos somos. Esa es una fantasía, esa es una gran mentira y es precisamente una fuente de poder y de autoesclavitud que Byung-Chul Chan claramente lo plantea como el lugar en donde tenemos que resignificarnos. Entonces, es lo que ahora se ve como una total locura, para Byung-Chul Chan es una gran necesidad. Dejar el celular en la casa, olvidarse el celular en la casa, borrar aplicaciones que no usamos, es poner un control a las aplicaciones en el tiempo y en el uso, es decir, hacer un acto de revolución y resistencia a las tecnologías. Dejar el celular, por ejemplo, que es uno de los grandes miedos de la gente joven hoy en día, que se llama nomofobia, es para Byung-Chul Chan una de las salidas precisamente a ese gran sentido de autoesclavitud que las tecnologías nos ha sometido. Entonces yo creería que la pedagogía o el acto pedagógico tiene que empezar a llamar precisamente al estudiante a tomar conciencia precisamente de que está autoexplotándose, que están entrando precisamente en un escenario de sometimiento y en donde ya el poder no lo ejercen otros, lo ejerzo sobre mí mismo. Y obviamente hay una extensión del poder, entonces están los gimnasios, están los supermercados, están las aplicaciones de compra en el Internet, entonces los poderes se han reposicionado. Entonces yo creo que allí, respondiéndote un poco a tu pregunta, Nicolás, creo que el acto pedagógico tiene una gran responsabilidad. Y el segundo elemento, y aquí creo que lo planteaba yo en la sesión pasada, yo creo que retornar a un ejercicio de cohabitabilidad es clave, en donde, por ejemplo, fortalecer el escenario del componente deportivo, el componente de un ocio productivo, de un uso de nuestro tiempo fuera de las tecnologías, el resignificar el compartir en la familia,
bueno, y sobre todo visitando estas tierras tan hermosas, con tanta amplitud, con tantos lugares para el deporte, yo creería que allí también hay una clave. En el caso de nuestro país, a estos proyectos se le están denominando proyectos ambientales, en donde a los chicos se les invita, ¿sí?, a buscar otras alternativas de desarrollo distintas a las tecnologías. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, a recuperar los juegos autóctonos, que son físicos, de movimiento, de encuentro con el vecino, ¿sí? Entonces, esos proyectos educativos en las escuelas están siendo apoyadas y financiadas, que eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, en mi territorio es muy típico encontrar juegos autóctonos, como el trompo, la chaza, el yernis, que son términos que aquí seguramente son aplicados a otros juegos que son muy de aquí, muy de las generaciones pasadas. Se está intentando recuperarlas porque se ha reconocido en ellas prácticas para el uso del tiempo fuera de las tecnologías. Entonces, creería que quizás como docentes o como cuerpo de docentes logramos entender un poco que allí hacer cierto contrapeso en las tecnologías, del uso de las tecnologías, sin que las excluya, porque obviamente sabemos que las tecnologías es algo que es imparable y que también pueden ser beneficiosas, vale la pena, o sea, puede servir de manera importante. Entonces, no sé, Nicolás, quizás allí doy un poquito de luces, porque creo que hacia allá va tu pregunta y espero que hayas recogido ahí algunos elementos que te puedan ayudar. Muchísimas gracias, profe, muy claro. Muchas gracias. Bueno, Un gusto. seguramente hay otras preguntas, otros comentarios. Si el doctor Mauricio Herrera nos permite, podemos compartir su mail, bueno, y le escriben, sacan algunas dudas, bueno, comparten otras inquietudes con él. Les agradecemos por participar de esta conferencia. En especial, agradecemos y felicitamos al doctor Mauricio Herrera López por la experticia que tiene en este tema, realmente de excelencia. Estamos muy encantados de tenerlo y tenerlo físicamente acá en nuestra provincia, está visitándonos. Así que la verdad que agradecemos y agradecemos la participación de ustedes, ¿sí? Los invitamos a continuar con una tercera conferencia el día miércoles a la misma hora, 19 horas, ¿sí? A la misma hora que hoy, para trabajar algunas claves en relación a la investigación, ¿sí? Esto muy recomendado para quienes se están aproximando a las prácticas de investigación y bueno, y quienes nos dedicamos a la investigación poder fortalecerla. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias profesores por participar de este ciclo y nos encontramos el miércoles, ¿sí? A las 19. La conferencia va a estar subida en la página de la maestría y les vamos a mandar el enlace por correo, así que no se preocupen que este material va a estar disponible. Bueno, que sigan muy bien. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.